Bueno, yo acabo de empezar el programa recomendando un libro que vuelvo a recomendar. Me pareció excelente el libro de Nelson Castro, Los últimos días de Eva. Es un libro para leer, un libro para leer. Ahora he recibido otro de una persona que estimo muchísimo, un escritor que estimo muchísimo, que es Jorge Fernández Díaz, pero que todavía no he leído. Así que el domingo que viene les digo qué me pareció. Sí, me la envió Jorge especialmente para usted, me pidió que se la alcanzara. Muy bien. Mariano, así como estuvimos planteando en los dos segmentos anteriores la cuestión fundamental de el gobierno que avanza con leyes, cambiando, decía Francisco de Narváez, cambiando hasta el modo de vida de los argentinos, la modificación de los códigos, por ejemplo. Hay una especie de frenesí legislativo, están probando leyes pero así a rolete. Tal cual. Bueno, y se presentan otras leyes. La ley que vamos a tratar aquí en esta mesa con los especialistas y actores de parte es la ley llamada Argentina Digital. Enoch Aguiar, Silvana Giudici y Gerardo Milman, miembro del AFCA. Yo empezaría por Enoch. Esta ley borra con el codo en parte el espíritu de la ley de medios desde la concepción oficial. Hay un cambio importante. Efectivamente, las telefónicas estaban impedidas de dar servicios audiovisuales, especialmente lo que más les interesa, que es televisión por cable, o más bien servicios audiovisuales por alguna metodología, sea por cable o por satélite. Y esta ley borra efectivamente esa prohibición y les permite brindar todos los servicios audiovisuales. Obviamente, FM, AM, aún Canal 11, son pequeños detalles en el propósito económico. Lo que les importa es sumar la prestación audiovisual a todos los clientes que ya tienen, que son más o menos 9 millones, nada más que de líneas fijas, ¿no? Gerardo, ¿cómo fue desde el AFCA la entretela de este proyecto? Bueno, en realidad la consecuencia en el AFCA es que nosotros habíamos pedido durante mucho tiempo, muchas reuniones, que todos los planes de adecuación de todos los medios de comunicación, función de la ley de medios o la ley de servicios de comunicación audiovisual, se tratara en un solo acto, porque es una ley nueva, no había antecedentes. El tiempo, como propone el oficialismo, no es una cuestión neutral. Neutral, absolutamente. Estamos hablando, no es neutral en la vida humana, que nacemos Exacto. Y morimos, tampoco es neutral en las empresas, porque compiten por el mismo mercado, compiten por la misma geografía. Sí. Tampoco es neutral en los usuarios, que tienen que esperar para saber qué servicio van a tener. Tampoco es neutral en los empleados de las empresas. Bueno, y tampoco es neutral con las empresas finalmente, porque va a ocurrir que si se sanciona el proyecto tal como está, algunas empresas han sido adecuadas con una ley y otras son adecuadas con otra. Con lo cual, la inequidad, que es uno de los planteos por la positiva, la igualdad en el trato, planteado por la Corte Suprema de Justicia en los fundamentos de constitucionalidad en el caso Clarín, bueno, va a quedar evidentemente destrozada, porque algunos con una vara y a otros con otra. Silvana, hoy leí este fin de semana argumentos de los representantes de Telefónica diciendo que de ninguna manera ellos son beneficiarios de esta ley. Bueno, creo que nadie es beneficiario de esta ley. La verdad que cuando uno lee la letra chica se da cuenta que es una ley redactada primero con un criterio absolutamente distinto a lo que sucedió hace 5 años con la ley de medios. Cuando debatíamos la ley de medios decíamos, esta modificación de la Telefónica que hizo la presidenta en conferencia de prensa el 14 de septiembre del 2009 es un parche, porque la verdadera intención de la ley de medios era concentrar la mayor cantidad de medios en manos del gobierno y disciplinar a todos los otros que aún quedaban en manos privadas. Y eso sucedió. Durante 5 años el gobierno fue muy efectivo, porque la verdad que a Telefónica, a través de esta presión, le disciplinó la línea editorial de Telefe. Y ahora entonces con esta ley se va por más. No es solamente los medios, sino lo que se intenta es también dominar y controlar el acceso de las redes. Y un dato muy importante que dijo el ministro De Vido el otro día en el Senado frente a los senadores cuando presentó el proyecto de ley, y creo que es lo que tenemos que empezar a desentrañar para darnos cuenta cuál es la verdadera concepción del gobierno en materia de telecomunicaciones y de medios de comunicación.
Debido dijo, estos últimos 10 años el gobierno invirtió 22.000 millones de pesos en materia de telecomunicaciones. Esos 22.000 millones de pesos se utilizaron para construir una red de fibra óptica enteramente estatal. 25.000 kilómetros tendidos ya de una red de fibra óptica que está apagada, además, no funciona, y el gobierno está viendo cuál va a ser la reglamentación para alquilarla o darla a operar a distintos privados. ¿Cómo va a ser esa operación de esa red de fibra óptica? Seguramente de la misma manera que fue la aplicación de la ley de medios, es decir, selectiva. Entonces, esta ley lo que viene a... ¿Me permiten decir la conclusión que estoy sacando acá? Pluralista no es nadie. No, exactamente, es una ley, tanto la de medios como esta reforma de la ley de telecomunicaciones, es un marco normativo para imponer la hegemonía comunicacional. Entonces, esta ley tiene un criterio absolutamente intervencionista. Es probable que no beneficie a Telefónica porque lo que está imponiendo son reglas del juego absolutamente arbitrarias. Desconocemos cuáles van a ser además porque la autoridad de aplicación ni siquiera está definida. Y por eso el sector privado lo que tiene es desconfianza. Sí, quiero preguntar esto. 700 empresas de servicio de televisión por cable van a quedar o corren riesgo de quedar absolutamente fuera de juego. Esto desde el sector me lo han manifestado ante este debate y lo pongo a consideración de ustedes que son los expertos. Sí, absolutamente. Quisiera subrayar algo, que no es solamente desde la ley de medios que viene esto. Cuando las telefónicas compraron Entel y pagaron un precio del cual se exceptuaba la radiodifusión. Compraron Entel para brindar servicios de telecomunicaciones durante 99 años, durante el resto de su vida, en exclusividad primero y después en competencia, excepto radiodifusión. Se ratificó eso en los títulos de sus licencias. Es por eso que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el presidente de Telefónica en la materia, que dice, ¿por qué van a dar televisión si no lo permite su título? Ellos firmaron un contrato cuando adquirieron el título que dice que no pueden dar televisión y los contratos hay que respetarlos. Esto lo dice el presidente de Telefónica de México y Centroamérica, que se opone absolutamente, estas son declaraciones de mayo del 14 frente a toda la industria de telecomunicaciones de México, que dice, Telmex no tuvo la concesión ni pagó por tener radiodifusión, ahora no puede tenerlo. Es muy interesante ver cómo esta posición, que está en todos los medios mexicanos, muy fuerte de Telefónica, es exactamente la contraria de que la de acá. Pero es cierto, no es solamente un tema de la ley de medios. En muchos países cuando se cambian los objetos de las concesiones y se mejoran, se pide un plus, porque este es un mercado que puede hasta duplicar los ingresos que tenía en su momento por telefonía básica. Con lo cual esto afecta efectivamente a la radiodifusión. Jamás estuvo previsto para la radiodifusión, se exceptó en la ley de medios y vuelve a aparecer ahora a mí me interesa lo que plantea Enoch desde el punto de vista de comparar con otros países, ¿no? En México hay una reforma de la ley de telecomunicaciones, es decir, el marco normativo es mucho más abierto. Y sin embargo, se aceptan las reglas del juego. De hecho, la inversión en el próximo bienio, lo que se espera es 24.000 millones de dólares de inversión del sector privado. Y acá sucede todo lo contrario. El ministro de Videos se jacta de que el Estado invirtió la mitad del total de las inversiones privadas que se hicieron durante 10 años. Perdón, que pongo allí una digresión. Estamos hablando del triple play y el 4G y no tenemos 3G. No, o tenemos un 3G deficiente pero además, enorme. Pablo, esto lo que hace es generar una desconfianza tan grande que lejos de avanzar y de generar en la Argentina una revolución para que la innovación tecnológica y las nuevas tecnologías progresen, lo que se hace es retraer el mercado porque todos los sectores privados, si la ley anterior, la ley de medios era contra Clarín y esta ley es a favor de Telefónica, es una anécdota, porque lo que genera es tanta desconfianza que nadie conoce las reglas del juego y por lo tanto lo que sucede es que el Estado termina poniendo el dinero que no haría falta. Entonces es un plan. Yo haría esta pregunta. ¿Quedan pluralistas de verdad? Yo digo, esta ley tiene 3 objetivos, desde mi punto de vista. Un objetivo fiscal, que está abierto todavía. Para mí la negociación está abierta, no está cerrada, por eso las telefónicas objetivo dicen lo que dicen. fiscal por el ingreso de dólares, por ejemplo, en estas arcas 4G. exhaustas que han ingresado creo 800 millones de dólares. Entraron por el swap de China, pero digo, en la licitación del 4G hay una discusión
de cómo se paga, si es en pesos o es en dólares. O en bonos. Sí, bueno, los bonos serían dólares en definitiva porque son deuda en dólares. Informaron que iba a ser en pesos. Y claro, y ahí se plantea 2 días antes de la licitación este proyecto de ley se presenta. No es los tiempos, insisto, no vuelven a ser una casualidad. Este no es el primer gobierno que intenta modificar las reglas de juego de las telecomunicaciones y de los servicios audiovisuales. Lo hizo Carlos Menem al final de su mandato, lo hizo Néstor Kirchner al final de su mandato y lo vuelve a hacer Cristina Fernández. Una norma para los gobiernos de este signo político. Ahora, por un lado, tienen un objeto fiscalista. Por otro lado, quieren afectar el negocio, sin ninguna duda, lo decía anoche antes, digamos. ¿Qué van a poder hacer las telefónicas? Van a poder elegir ir por la ley de medios, que le da 24 licencias por cable, y entonces ¿dónde van a ir? ¿Van a ir a La Quiaca, donde no hay renta? No, van a estar acá, donde está la crema del negocio. O van a ir por satélite, porque la verdad que estas son multinacionales fenomenales, que ni siquiera el cable operador más importante de la Argentina, que es Cablevisión del grupo Clarín, tiene la capacidad de poner un satélite, porque además no maneja, aunque tuvieran mucho dinero, no manejan las órbitas. Bueno, Telefónica tiene un satélite. De hecho, en Colombia, dan televisión. Sí, sí. Tiene el Amazonas 1 y el Amazonas 2, en donde dan servicios, por ejemplo, en Chile, Perú, Colombia, Venezuela, el mismo haz, la misma emisión que viene con todos los canales, que cubre todo Chile, obviamente basta para una antenita. Con poner una antenita cubren la totalidad del territorio. Supongo que tomarán 1 millón de abonados de DirecTV si tienen una cosa agresiva, 2 millones de los cableros en los próximos 2 años. O sea, perdón. 3 millones de usuarios. Simplemente una sola licencia. Perdón. Sin hacer una inversión suplementaria más, sin un peso más. Perdón, yo les pido que ustedes agreguen a esto desde la... El gobierno combatió a un monstruo grande, cuyo principal fortaleza es Cablevisión, y ahora están propiciando la creación de un monstruo aún mucho más grande. No solo eso, Pablo. Digo, lo que un se potencial desnuda, monstruo lo que se mucho más desnuda grande. en esta ley es la mentira del anterior. Porque lo que se logró con toda esta reglamentación, primero con la aplicación selectiva, es decir, como decía Jerry, durante 1 año estuvo cajoneado el expediente de Telefe que tenía que adecuarse según la ley de medios. Y no solo Telefe, otros expedientes también que corresponden a empresas extranjeras. Por lo tanto, lo que se intenta ahora es remediar esa situación y es desnudar la verdadera intención del gobierno, que era generar mayor monopolización de las comunicaciones y además mayor extranjerización, porque estos grupos, y esto hay que señalarlo, tanto las telefónicas como DirecTV, que también fue una gran beneficiada de la ley de medios, porque con una sola licencia puede servir a todo el país, entonces los más beneficiados son los grupos que no son argentinos. Entonces, ¿dónde está ese eslogan de la democratización de los medios, la desmonopolización y lo nacional y popular? El efecto en las comunicaciones y en las redes es exactamente el contrario. Ahora, la pregunta que hace el observador es, díganme, ¿pluralista hay alguien acá? No, a ver, Mariano, solo miremos Canal 7. Usted sabe hoy los problemas que hay en Canal 7 y sobre esto también tenemos que reflexionar. Tenemos a la comisión interna de Canal 7 denunciando persecución y censura. Solo basta mirar la programación de Canal 7 para darse cuenta que jamás fue la intención del gobierno ni la pluralidad de voces ni la democratización de los medios. Mariano, la multiplicación de las voces no era diversidad de voces, era que todas cantaran en un mismo coro la misma partitura. Eso era la diversidad, la multiplicación de las voces. La pregunta es grave porque quiere decir que acá pluralista, realmente pluralista, no hay nadie. No, Mariano, se repartieron Habemos 1 millón... muchos que lo defendemos al pluralismo, pero desgraciadamente no es una realidad en nuestro sistema. Pluralista no es uno solo. Pluralistas somos muchos, en definitiva, digamos. Y cada uno tiene una posición diferente. Esa es la idea del pluralismo. Perdón. Yo decía, un tercer objetivo que no puede determinar. Digo, la verdad es que acá hay un debate que el gobierno nos ha llevado, que es patria o buitres. Y el jefe de gabinete el otro día en la Cámara de Diputados dijo, investiguen las empresas. Bueno, yo me tomé el trabajo y fui a ver quiénes son los accionistas de las empresas que pueden ser beneficiadas detrás de esto. Y encontré que casi el 8% de Telefónica de España es parte de los mismos fondos buitres que litigan con la Argentina en el juzgado de Griesa y las empresas que la Argentina persigue, Procter & Gamble, que le decimos no pueden salir del país, ahora vamos a hacer que si alguien mata o trafica narcotráfico y es extranjero, a ese sí lo vamos a sacar del país, o General Electric, que es la nueva sobre la cual van, o a quien le quisieron aplicar la ley antiterrorista
revista, que es la imprenta Donnelly, todas tienen el mismo fondo buitre. Ahora, por el otro lado, los vamos a dar un negocio millonario. Digo, la verdad que a mí me parece que el gobierno se tiene que poner de acuerdo. O son patria o son buitres. Perdón, voy a hacer la pregunta La conclusión sería, la pregunta ingenua sería, ¿hay alguien que sea sincero en esto de buscar el pluralismo? Mariano, nosotros lo discutimos ya hace 5 años en el debate por la ley de medios, y cuando desbrozábamos artículo por artículo denunciábamos que la ley se imponía para la hegemonía y no para la pluralidad. Ahora, además de los 22.000 millones que yo le señalaba al principio en 10 años, que se dedicaron a esto, a la Argentina conectada, a la fibra óptica, el gobierno montó una red exclusivamente estatal de televisión digital terrestre que en ningún lugar del mundo se opera de esta manera. Acá se destinó una cifra enorme para construir 83 antenas y para repartir 1.400.000 decodificadores. ¿Qué pasa por esa red? Pasan contenidos como Paca Paca, el Inca TV, Canal 7, ninguna de las señales pluralistas o de las que quedan independientes pasan por esa red. Sí, la ley de medios cambia, pero hay una ley que se está proponiendo. Una de las cosas que puede suceder, que espero que se modifique ahora en el debate en el Senado, es que tal como está la telefonía, deja de ser un servicio público, o sea que allí donde Telefónica y Telecom son prestadores únicos, que es prácticamente el 80% del territorio del país, no tienen más el tope de tarifas y pueden modificar y elevar todos los precios del abono. Deja de ser un servicio público y deja de tener los controles que tenía hasta la fecha. Perdónenme. Va a haber un aumento muy fuerte de tarifas telefónicas si no se toca la ley en esta materia. Perdónenme lo mal pensado, y sé que la respuesta es imposible. Esto no es gratis. ¿Esto a cambio de qué se hace? Yo creo que, como decía al principio, hay una enorme red de casi 30.000 kilómetros extendida en todo el país que pagó el gobierno, y esa red tiene que operarse ahora. Y de acuerdo a la regulación, serán las empresas amigas del gobierno las que van a tener esa posibilidad. ¿Qué van a montar en esa red? De amigos, Totalmente. ¿A cambio de qué es? Agrandamos el capitalismo de amigos. Estas 700 empresas que vos mencionabas, las pymes que prestan cables en el interior, ante la asimetría de la competencia con las telefónicas, probablemente van a desaparecer. ¿Y quiénes van a surgir? Aquellos que reciban el guiño del gobierno para operar una red que no construyeron, que se pagó con los recursos de todos los argentinos, y que ahora lo que va a establecer la prioridad de esa prestación va a ser el gobierno. Entonces, ¿quiénes van a ser las nuevas empresas beneficiadas? Se vio lo mismo en la licitación del 4G. Hay una digitación para que los amigos del gobierno terminen operando las redes. ¿Esto por qué? Porque al operar las redes también se disciplina la línea editorial de los contenidos que por allí pasan. Mira, la verdad es que yo entiendo los objetivos que plantea Silvana que esta ley tiene, pero para mí el objetivo no es tanto comercial por parte del gobierno, digamos que necesita dólares y hay un objetivo fiscal, lo planteé antes, sino que es un objetivo político. Sí. Acá hay claramente un objetivo político. Es un gobierno que tiene, más allá de la aspiración de algunos de sucederlo propiamente por parte del Frente para la Victoria, es un gobierno que es unipersonal, y la persona que es en el 10 de diciembre del 2015 se va. Intenta, más que una Argentina digital, digitar una Argentina. Claro, como no va a tener la plata para poder y el poder para poder disciplinar a los demás, quiere dejar un mercado digitado para que cuando no esté más en Balcarce 50 tengan que seguir siendo obedientes a quienes les dio facultades y facilidades. El concepto general de la ley, desde el punto de vista técnico, que es la convergencia digital, es un concepto obvio, porque el mundo va hacia ese lado. Como ahora, la modificación del Código Procesal Penal. También es lógico. Obvio, digamos, es un concepto obvio. Ahora, si yo me planteara solo en la cuestión técnica, diría, eso está bien. Ahora, cuando eso pasa, ¿qué se hace? Regulaciones asimétricas para defender a los más débiles, todas esas cooperativas, todos esos cable operadores pequeños. ¿Cómo será la sospecha instalada dentro del propio oficialismo que hasta el senador Pichetto le pidió en la cara a los funcionarios que hagan algo para que se note menos el beneficio? Porque esos legisladores tienen que volver a sus provincias donde están esos pequeños cable operadores y tienen que darle explicaciones, sin ninguna duda. Además, entonces, por eso el senador Pichetto dice lo que dice, porque tiene que volver a Río Negro a poner la cara. La verdad es que las cosas buenas que propone la ley ya estaban, digamos, porque la empresa que es dueña de este canal, por ejemplo, presta el servicio de triple play. Así que eso existía. Hay otras cosas buenas que
ya existen en la Argentina. Ahora viene lo malo por la parte de la ley, todas las cosas malas, porque además inclusive la ley pone convergencia tecnológica, pero divergencia normativa. 2 leyes para el mismo mercado, 2 autoridades de aplicación para el mismo mercado, 2 presupuestos, doble de funcionarios. La conversación esta me llevó a un espíritu nostálgico. Cuando se decía libertad de prensa, había 6 o 7 diarios y chao. Ahora cosas mucho más complicadas y más retorcidas. Bueno, no son retorcidas. Claro, hay que entender en el mundo cómo se maneja este tipo de regulación. Y la verdad que lo que decía Jerry es así. Se va hacia una regulación convergente también, donde la autoridad de aplicación que maneja la radiodifusión es la misma que maneja las telecomunicaciones. Y ese debate debería haberse dado en el 2009, que era el momento para hacerlo. Y cuando nosotros pedíamos que en el 2009 incorporáramos el debate de las nuevas tecnologías, el triple play, la convergencia, era la carencia, y de hecho está demostrado que no era para eso. La ley era simplemente para disciplinar a unos y para beneficiar a otros. Aquí, evidentemente, el espíritu del pluralismo no está. Esa palabra quedó no lo veo. Esa palabra quedó tan anticuada como esos viejos diarios que usted leía en su juventud. Así es. Me parece. Les agradecemos a los tres este debate.